Now go with me to Hebrews chapter 4. Ahora, Hebreos 4. This chapter is the greatest chapter in the Bible regarding the faith rest life. Este es el capítulo principal en la Biblia en cuanto a la vida de fe y descanso. We are introduced to this immediately in verse 1. Y hay una introducción de inmediato en versículo 1, where we read of the theme of this chapter. donde vemos el tema del capítulo. Hebreos 4:1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hebreos 4:1. We see here, ¿Vemos? this is the theme Este es el tema of this chapter. de este capítulo. He wants to teach us about the life of rest that God has provided. Él quiere enseñarnos el concepto de descanso y reposo que Él nos ha provisto. Now, what does that word mean? ¿Qué significa esta palabra? El significado de descansar involucra el cese de trabajo u obras, libertad de preocupaciones o ansiedades, un sentido de confianza, paz, una estabilidad interna que involucra una dependencia en alguien o algo. And so we're talking here not about a physical rest, Por lo tanto, no estamos hablando aquí de un descanso físico, but we're using that metaphor to speak of the peace of God that we can enjoy from day to day. pero es un metáforo para hablar de la paz de Dios que pudiéramos disfrutar día tras día. Now, who is the provider of this rest? ¿Quién nos provee este descanso? O proveedor. El proveedor de este descanso es Dios. Verse 1. Hebreos 4:1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Verse 10. Hebreos 4:10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. We see here that the provider of this rest is going to be God. Vemos aquí que el proveedor de este descanso es Dios. It's His rest. Es su descanso. It's what He has provided for us by His grace. Es lo que Él ha provisto por nosotros a través de su gracia. Now, this leads us to a next observation. Ahora tenemos otra observación. ¿Y? La advertencia para nosotros es que debemos temer de fracasar, de no alcanzar o entrar en el reposo de Dios. We see here, did you read verse 1? No. Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. This rest was something God wanted them to enter. Este fue un descanso que Dios quería que ellos entraran. Now keep in mind, they were already believers. Pero tengan presente que ellos fueran creyentes. How do we know that? ¿Cómo sabemos esto? If you go back to chapter 3, Moni, Si regresamos Hebrews 3, a Hebreos 3, and verse 1, versículo 1, Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. this is a description of a believer, esta es una descripción de un creyente, never an unbeliever. nunca un inconverso. See, one of the problems people have when they interpret Hebrews Uno de los problemas que personas tengan cuando están tratando de interpretar a Hebreos, that they misunderstand the warning passages. ellos malentienden los pasajes de advertencia. In Hebrews chapter 3, En Hebreos 3, in chapter 6, en capítulo 6, chapter 10, capítulo 10 and other places. y en otros lugares. They think some of Hebrews is for believers, Ellos piensan que algunas partes de Hebreos es por creyentes and that other exhortations are to y unbelievers. otras exhortaciones para otros
personas. That is a misinterpretation. Esta es una mal interpretación. And here in chapter 4, Y aquí en capítulo 4, this is not an appeal to justification. él no está apelando a ellos para justificación. The writer of Hebrews is speaking to believers El escritor de Hebreos está hablando a creyentes about daily entering the faith rest life. que entrando en la vida de fe y descanso día tras día. And he wants them to know Y él quiere que ellos sepan la promesa y posibilidad de entrar en el reposo de Dios continúa para nosotros. Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. You see, the promise here was still available. Vemos aquí que la promesa todavía fue disponible. The possibility was still there for them to enter. La posibilidad todavía existía que entraran. It wasn't too late. No fue demasiado tarde. See, our failures yesterday Nuestros fracasos de ayer do not mean that we cannot enter today into the faith rest life. no significan que no pudiéramos entrar hoy en la vida de fe y descanso. And our victories yesterday Y cuando hemos sido victoriosos do not ayer, guarantee that we will enter today. no es una garantía que pudiéramos entrar hoy. Every day Cada día is a new day. es un día nuevo. The Christian life is step by step by step. La vida cristiana es paso tras paso tras paso. And God is offering to us this life of peace, Y Dios nos ofrece of esta joy, vida de descanso, paz of y gozo hope. y esperanza. But again, this is found in Him. Pero otra vez, solamente lo encontramos And we en Él. enter by faith. Y lo entramos en fe. Now, this indeed is good news. Estas son buenas noticias. Something that was preached in the past, Algo que fue predicado en el pasado, but it's still available today. pero todavía está disponible hoy en día. How do we know that? ¿Cómo sabemos esto? Verse 2 tells us. Versículo 2 nos dice, Las buenas nuevas del descanso de Dios es el mensaje que Él quiere que sea predicado en el presente, como lo fue también en el pasado. Can you read verse 2 for me, Moni? 4:2. Chapter 4, verse 2. 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Now, the word gospel here la palabra evangelio aquí is the good news of this rest. es las buenas noticias de este descanso. Whenever you see the word gospel, you need to look at its context. Cuando vemos la palabra el evangelio, tenemos que ver el contexto. Is it talking about the gospel of the kingdom, Está hablando del evangelio del reino, which was originally preached to the Jews? que fue predicado a los judíos originalmente, Or is it talking about the gospel of the grace of God o está hablando del evangelio de la gracia de and how Dios Christ died for our sins and rose again to save us? y que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para salvarnos? Or is it talking about, like it is here, ¿O está hablando, como está diciendo aquí, of this good news, de estas buenas noticias, of this rest that God has provided for us? de este descanso que Dios nos ha provisto? You must keep in mind that these Hebrew Christians Tengan presente que estos creyentes hebreos were experiencing great pressure estaban experimentando presiones muy grandes and growing persecution y una persecución que estaba creciendo cada día from their families de sus familias and from fellow Jews y de otros judíos to go back to Judaism, que regresaran al judaísmo, to go back to the temple, a regresar al templo, to go back to the sacrifices, a regresar a los sacrificios, to forsake following Jesus Christ. abandonar seguir Jesucristo. They had severe afflictions. Ellos tenían aflicciones severos. In addition to that,
En adición a esto, God had promised in the past Dios les había prometido that en he el was going to pasado discipline the nation of Israel que Él iba a disciplinar la nación de Israel due to their rejection of Jesus Christ. debido a al rechazamiento de Jesucristo. And so we see Y entonces vemos that what they needed was rest. que lo que necesitaban fue el descanso. They needed to enter and enjoy the faith rest life. Necesitaban entrar y disfrutar la vida de fe y descanso. Now, how do we do that? ¿Cómo es que lo hacemos? What is the means of ¿Qué this? es el medio de hacerlo? El medio de entrar en el descanso de Dios no solo implica el oír y el conocer la palabra de Dios, que es muy importante, sino que también creer las promesas y los principios de Dios. So we see here Entonces vemos aquí that faith que la fe plus the promises of God más las promesas de and Dios principles of God y los principios de Dios equals que es, the peace of God, or rest with nos God. dé el descanso de Dios. And so God has provided the promises, Entonces Dios ha provisto las promesas God has provided the principles, y ha provisto los principios and we need to mix them with faith y tenemos que mezclarlos con la fe to enter this rest para that poder God has entrar en provided. el descanso que Dios ha provisto. This was true at salvation. Esta fue la verdad en la salvación, Believe creer on the Lord Jesus en Christ, el Señor Jesucristo and you will be y saved. serás salvo. Well, the same is true in the Christian life. Es lo mismo en la vida cristiana. It's not us helping God out, No es que nosotros pudiéramos ayudar a Dios, but us responding by faith to Him. pero es la idea de responder a Él. Now, this was not a new concept Este no fue un concepto nuevo. when the writer of Hebrews wrote this to them. Cuando el escritor de Hebreos lo escribió a ellos. This was a truth that has been from the beginning of time. Este fue una verdad desde el principio de tiempo. And that's what he communicates in verses 3 through 5. Esto es lo que él comunica en versículos 3 a 5. Versículo 3 a 5. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarás en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarás en mi reposo. Now we see that this rest was provided from the foundation of the earth. Vimos que este descanso fue provisto desde la fundación de la tierra. He's talking about creation here. Él está hablando de la creación aquí. Now we know that God created the heavens and the earth. No, sabemos que Dios creó la tierra y el cielo. According to the book of Genesis, Según el libro de He Génesis, did this in 6 literal 24-hour days. Él lo hizo en 6 días literales. On the seventh day He rested. En el séptimo día Él descansó. Why did He rest? ¿Por qué descansó? Because He was tired? ¿Porque fue cansado? No. No. An all-powerful God does not get tired. Un Dios todopoderoso nunca está cansado. He rested because His work of creation was Él completed. descansó porque se había terminado su obra de creación. And He had provided everything that Adam and Eve would need. Y Él había provisto todo lo que Adán y Eva necesitarían. They just needed to access it every day. Ellos necesitaban accesarlo todos los días. But instead we know Pero en vez de esto, that sabemos Eve was deceived que Eva fue engañado and Adam deliberately sinned. y Adán pecó de propósito. And this happened due to the influence of Satan. Y este fue debido a la influencia de Satanás. And when you do not believe the truth of God's word, Y cuando no creamos la verdad de la palabra de Dios, you will not walk by faith. no vamos a caminar And you will por not fe. enjoy the rest that God has provided. Y no vamos a disfrutar el descanso que Dios nos ha provisto. This was also provided when it came to Canaan.
Este también fue provisto en Canaán. You see, he's referring back to the event at Kadesh Barnea. Se refiere el día de Cades Barnea. And as a result, God had again opened the Red Sea. Y como resultado, Dios se había abierto el Mar Rojo. The Jews walked across on dry land. Los judíos caminaron en tierra seca, cruzaron el mar. God protected them from the Egyptians. Dios los protegió de los egipcios. And then we know they came to a trial where there was no water. Y ellos llegaron a un lugar donde no tenían agua. And they began to complain. Y ellos empezaron a And murmurar. God was not pleased. Y Dios no fue agrado. Because they weren't walking by faith. Porque no estaban caminando por fe. Because He would provide for them. Porque Él quería proveer por ellos. And so they failed. Entonces ellos fracasaron. And yet God was gracious and He provided water for them. De todos modos, Dios mostró su gracia y proveyó agua por ellos. Eventually they came to Kadesh Barnea. Eventualmente ellos llegaron a Cades Barnea. And God said, Y Dios dijo, I have given this land of Canaan to you. he dado esta tierra de Canaán a ustedes. Go in and possess it. Ustedes deben entrar para poseerlo. Well, we know that they had sent 12 spies into the land, Ellos se habían enviado 12 espías a la tierra and 10 walked by sight. y 10 estaban caminando por vista. There's giants in the land. Hay gigantes en la tierra. Don't do it. No, no debemos hacerlo. And there were 2 Pero habían 2 who walked personas by faith caminando por fe in the Lord en el and Señor His ability to give them the victory. y en su capacidad para darles la victoria. Do you know their names? ¿Saben los nombres de ellos? Joshua and Caleb. Josué y Caleb. We know their names, though the other spies are also mentioned in the Bible. Sabemos los nombres, aunque los otros hombres están mencionados en la Biblia. But we don't remember their names because they did not please the Lord. Pero no podemos recordar sus nombres porque ellos no agradaron al Señor. So the people agreed with the 10 spies Entonces la gente estaba de acuerdo con los 10 espías and did not enter the land. y no entraron en la tierra. And instead, for 40 years, En vez, por 40 años, they wandered in the ellos wilderness. estaban desviando en el desierto. And this is like some believers. Y estos como creyentes, They've been redeemed algunos. by the blood of Jesus Ellos Christ. han sido redimidos por la sangre de Cristo, They've been saved by the grace of han God. sido salvos por la gracia de Dios, But they haven't learned to yield and trust the Lord. pero no han aprendido cómo rendirse al Señor y And they just confiar en el wander in Señor. their life Y ellos estaban como vagabundos en because el it always has to be their mundo, way. porque ellos siempre necesitan hacer todo en su manera. And they rely on themselves. Y ellos están confiando en sí mismos. But we're seeing here in these verses Pero vemos en estos versículos that this concept is not new. que este concepto no es algo nuevo. It was true throughout the various dispensations Fue verdad en las varias dispensaciones, in which God provided for His people, en las cuales Dios proveó por su pueblo, and that without faith it's impossible to y please que Him. sin fe es imposible agradar a Dios. By the way, where is that verse found? ¿Dónde encontramos este versículo? In this same book of Hebrews. En este libro de Hebreos, Yes, in chapter en 11. capítulo 11. We have all these individuals who please God, Tenemos todos individuos que agradaron a Dios, and men and women y hombres y mujeres please God agradaron a Dios because of one thing, por una cosa, by faith. por fe. They trusted in the Lord, Ellos confiaban en el and He Señor provided for them. y Él proveó por ellos. And that is why Y por eso, the writer of Hebrews el escritor de Hebreos is telling us that the opportunity is still present nos está diciendo que la oportunidad todavía to enter into this rest. existe para entrar en este reposo. La oportunidad presente para entrar en el descanso de Dios está disponible
a todo creyente hoy en día, aunque solamente algunos entran. Hebreos 4, 6 al 9. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se los anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. So we see that the past failure of these Jews Entonces vemos que el fracaso en el pasado de los judíos does not hinder the opportunity to enter into the faith rest life today. no es un obstáculo para entrar en la vida de fe y descanso hoy en día. Isn't the Lord gracious with us? No nos demuestra mucha gracia Just el think of Señor. your own failures. Piensan ustedes en sus At propios times that you did not fracasos. trust the Lord, Los tiempos cuando usted no estaba confiando en el Señor. or you yielded to your sin O nature. cuando estaba rendido a su naturaleza pecaminosa. When we confess our sins, Cuando confesamos nuestros pecados, He's faithful and just to forgive Él es us fiel y justo para perdonarnos and to cleanse us from all y para unrighteousness limpiarnos de todo impiedad as a believer como creyentes and restore us to fellowship. y restaurarnos a la comunión. And He seeks to keep encouraging us Y Él está buscando of the siempre opportunity animarnos para las that oportunidades is available today. que tengamos hoy en día. Question. Pregunta. ¿Cuál palabra se encuentra 5 veces en este pasaje y qué está enfatizando? Hoy. You see this over and over again. Vemos la palabra hoy una y otra vez. Where is it found? ¿Dónde se encuentra? Hebreos 3, 7 al 8. Hebreos 3, 13. Hebreos 3, 15. Hebreos 4, 7a. Hebreos 4, 7b. Esta enfatiza que la vida cristiana es un caminar cotidiano por fe día tras día que podemos entrar y disfrutar en cualquier momento si estamos dispuestos a depender en fe en el Señor. And so the failures with these Hebrew believers Por lo tanto, las fallas de los creyentes hebreos to enter the rest entrar en el descanso doesn't mean it still wasn't available today. no significa que no está disponible hoy en día. Now, we live in a time that they call a pandemic Ahora estamos viviendo en un tiempo que se llama un pandémico due to the coronavirus por el virus corona or COVID-19. o COVID-19. Now, this is obviously something to be deeply concerned about. Debemos estar preocupados o pensando mucho en la dificultad de eso. Though there are certain aspects to this that have been exaggerated, Aunque ha sido exageraciones de Exagerado en ciertas áreas. partes. Ujú. and there have been some government measures taken at times that have been very difficult to live with. Y algunos medidas que el gobierno ha hecho que han sido muy difícil tomar. This has been discouraging for believers. Y los creyentes han sido decepcionados o ha sido difícil. Because one of the ways God encourages you Y una manera en que Dios nos da alivio o aliento, is by gathering together with other believers. nos anima es por congregar con otros creyentes. Go to Hebrews chapter 10 with me. Hebreos 10. Now, these believers needed encouragement. Estos creyentes necesitaban ser animados. And so we read verses 24 and 25. Versículos 24 y 25. 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor
y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. The word exhorting there in verse 25 La palabra exhortándonos en versículo 25 can also mean encouraging. puede hablar de animarnos. And this is a time we do need to encourage one another. Este es un tiempo cuando tenemos que animarnos unos a otros, Sometimes in person a veces en persona or through the phone o por el teléfono or emails. o correos electrónicos. We need to encourage one another. Tenemos que animarnos uno a otro. And one of the great ways of encouragement is to be able to assemble together. Y una manera para animarnos es congregarnos juntos. Now, in the United States, as well as in your country, En los Estados Unidos, como en sus países ahora, there have been times when we've been forbidden to assemble. hemos tenido tiempos cuando ha sido prohibido para congregarnos. In some cases, individuals do not have electronic means to watch a Zoom sermon or not. Y algunas personas no tienen computadoras para poder ver en Zoom o en el Internet. And even when you have the internet, Y aun cuando uno tiene el Internet, it's not like being in person. no es como estar presente en persona. It's like kissing a picture of your wife Es como besar una fotografía de su esposa instead of kissing the real en thing. vez de besar la persona. And yet, in some cases, it's the best we can do. Pero en algunos casos es lo mejor que pudiéramos hacer. And it is imperative that you, every day, Y es imperativa que todos los spend días some time ustedes pasen tiempo encouraging your heart animando sus propios with the corazones promises of con God las promesas de Dios. and encouraging others as you are able to do this. Y animando a los demás cuando puedan. Encouraging them to enter into this rest. Animándolos a entrar en la vida de fe y descanso. Encouraging them that God is in control, Animándolos que Dios está en control, that He is sovereign, que Él es soberano, that He's working out His plan. que Él está desarrollando su plan. Now, it is also true También es verdad that Satan has a plan. que Satanás tiene un plan. It's called in 2 Thessalonians the mystery of iniquity. Segunda Tesalonicenses dice que es el misterio de la iniquidad. And in doing so, it is his desire to have the Antichrist rule the world. Y es el deseo de Satanás que el anticristo reina en el mundo. And we understand that there are powerful individuals in this world Y entendemos que hay individuos muy poderosos en este mundo that are seeking to take advantage of this situation que están buscando tomar ventaja de esta situación to further their own agenda. para poder tener su propia agenda. And it's really Satan's agenda. Pero en realidad es la agenda de Satanás. In the United States, we have great conflict going on En los Estados Unidos ahora hay un conflicto muy grande in light of the presidential election. pensando en la elección del presidente. And today, as I am preaching, Y hoy, mientras que estoy predicando, the official conclusion to that election has not yet happened. la conclusión oficial a esta elección todavía no ha pasado. And we're not sure what will happen in the future. No estamos seguros lo que va a pasar en el futuro, But we do know pero lo que sabemos that God is in control. es que Dios está en control. We do know Sabemos that His grace is sufficient. que su gracia es suficiente. We do know Sabemos this is not taking the Lord by surprise. que nada de eso es algo de sorpresa para el Señor. We do know Sabemos that persecution will increase with Christians. que vamos a of tener Christians. más persecución como creyentes. We know that things will get worse. Sabemos que las cosas se van a The empeorar. Bible tells us that. La Biblia nos dice eso. But we also know that God is building His church. Pero también sabemos que Dios está edificando su iglesia. Jesus Christ could come today
Jesucristo pudiera venir hoy, and that God has provided this rest que Dios ha provisto este descanso for us each and every day. por nosotros cada día. And I would say this, Y quiero decir eso, that this is a great opportunity to give the gospel to the unsaved, que esta es una buena oportunidad dar el evangelio a inconversos, because they are very afraid. porque ellos tienen muchos temores. They are afraid to die. Ellos tienen mucho temor para morir. And as believers, we know Y where we're going when como we die. creyentes, nosotros sabemos exactamente dónde vamos cuando moremos. And we know that all things are still working together for good. Y sabemos que todo está trabajando por el bien por And so let's nosotros. pray for wisdom Entonces oremos para sabiduría and boldness y para valentía, to give others the gospel. para poder dar el evangelio a los demás. But if we are occupied with Pero ourselves, estamos muy ocupados con nuestros problemas. if we are living in fear, Si estamos viviendo con temores, we will not be concerned for others as we should. no vamos a estar preocupados por los demás como deberíamos hacer. And we will lose Y vamos a opportunities perder to oportunidades give the gospel para to poder others, dar el evangelio a los demás. or to encourage O other para believers poder animar a los otros about the creyentes faith rest de life. la vida de fe y descanso. And that is why the Y writer of por Hebrews eso is writing el this chapter. escritor de Hebreos está escribiendo. Now, as we think of this, Ahora pensando en esto, this rest is a rest by God's grace este es un descanso por la gracia de Dios. that is entered into through faith Entramos por fe in Jesus en Christ, Jesucristo, not through our human works. no por nuestras obras humanas. Las cosas necesarias para entrar en el descanso, reposo de Dios incluyen la gracia de Dios y la fe en los principios y promesas de Dios, ya que involucra una disposición para que el creyente cese de sus propias obras, como Dios cesó de las suyas. Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Now, there's a place for good works, Hay lugar para buenas obras, but we're not saved by good works. pero no somos salvos por buenas And obras. we don't enter this rest by Y works. no entramos en el descanso por We buenas enter obras. by faith. Entramos por fe. And as we enter by faith, Y cuando entramos por then fe, God can use us to do good things for Him. Dios puede usarnos para hacer buenas cosas para Él. And as we walk by faith, Y caminando por fe, we abide in Christ. nosotros And He permanecemos en Él. produces fruit in our Y life. Él produce fruto en nuestras vidas. This is what Jesus was talking about Esto es lo que Jesús estaba diciendo in John 15. en Juan 15. Juan 15, 4 al 5. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. As we stay connected to the vine, Si estamos conectados a la vid, as we stay dependent on Jesus Christ, si estamos dependiendo en Jesucristo, as we rest in Him descansando en Él by faith por fe, to do for us para que Él haga las and cosas in us para nosotros y and a través de through us, nosotros y por what He medio de wants to nosotros do. lo que Él quiere hacer. God produces this fruit. Dios está produciendo el fruto. You see, God wants to carry your burdens. Dios quiere cargar nuestras cargas. He wants to fight your battles. Él quiere pelear nuestras batallas. He wants to direct your path. Él quiere dirigir nuestras sendas, But you have to let Him do that. pero hay que dejar que Él lo haga. What do Proverbs 3, 5, and 6 tell us? ¿Qué dice Proverbios? Here it is. Hey, Moni, I have to find it. It's on the screen. it's on the screen. Este no. Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento.
Reconóceles todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. And so Proverbios God- 3, 5, 6. So God wants to carry our burdens, Dios quiere llevar nuestras fight our cargas, battles, pelear nuestras batallas, direct our path. dirigir nuestras sendas. He wants to enable our service as well. Él quiere empoderar nuestro servicio también. Colosenses 1, 28 al 29. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1, 28 al 29. So does laboring for the Lord get tiresome in our bodies? A veces es algo que nos canse, que estamos laboreando por el Señor. Sometimes I am exhausted A veces estoy agotado mentally, mentalmente, emotionally, emocionalmente and physically. y físicamente. And yet, as I'm relying on the Lord, Pero a la medida de que estoy confiando en el Señor, descansando, He uses me todavía Él me usa to preach His word para predicar su or to palabra minister to others. o para ministrar a los demás. But it's through His power, Pero a través de la potencia de Él, yeah, not mine. no el mío. And this is what the Christian life is about. Y esta es la vida cristiana. Years ago, a man named Louis Berry Chafer said this. Hace muchos años, Louis Sperry Chafer dijo eso. Louis Berry Chafer dijo así: normalmente el creyente espiritual está ocupado en el servicio eficaz para su Señor. Esto no es una regla. Solamente necesita saber que está rendido a Él y listo para hacer todo lo que Él eligiere que haga. Descansar en el Señor es una de las victorias esenciales para una vida espiritual. Venir aparte y descansar un poco. Está igualmente espiritual cuando está descansando, jugando, durmiendo o incapacitado. Se trata de su voluntad para usted, en igual manera cuando usted está sirviendo. La vida espiritual no es pasiva. Demasiadas veces la vida espiritual es mal entendida, debido de que para ser una persona espiritual uno tiene que abandonar sus propios esfuerzos en dirección de los logros espirituales y tiene que aprender cómo vivir y servir a través del poder que Dios ha provisto. La verdadera espiritualidad sabe poco del quietismo cristiano. Al contrario, es una vida activa, desmesurada y vital porque está energizada por el poder ilimitado de Dios. Los creyentes llenos del Espíritu son propensos a ser físicamente exhaustos al fin del día. Ellos están agotados en la obra, pero no cansados de la obra. Louis Ferry Schaeffer, el que es espiritual. You see, the Christian life is not passive Porque la vida cristiana no es pasiva, in the sense that we don't do any good works, en el sentido que no vamos a hacer buenas obras, but it involves active dependence, pero es una dependencia activa, but passive production pero una producción pasiva. as the Lord enables us to do the works. Cuando Dios está empoderándonos a hacer buenas obras. So as we begin our day, Entonces, al principio del día, our thinking should be, nuestros pensamientos Lord, deben thank you for another ser, day. Señor, gracias por este día nuevo. I am not sufficient No soy suficiente for the trials por las and the dificultades decisions y decisiones of today. del día de hoy. I am not sufficient to No live the soy Christian life. suficiente para vivir la vida cristiana. But I know you are, Pero yo sé que tú and eres you have provided everything I need y tú has provisto todo que necesito by your grace. por tu gracia. You have blessed me with all spiritual Me blessings. has bendecido con toda bendición espiritual. Your word is a lamp unto my feet. Tu palabra es una lámpara para mis pies Your Holy Spirit is my power source. y el Espíritu Santo es mi fuente de poder. And you want me today to rest by faith in you. Y tú quieres que hoy yo descanse en ti. And as we're walking through the day, Y mientras que caminemos, we keep going día, vertical,
tenemos que siempre ver verticalmente a Dios, communicating with the Lord, comunicando con el Señor, depending on Him dependiendo en Él as we keep doing things horizontally. y haciendo cosas, obras horizontalmente. This is why Miles Stanford says, Este es porque Miles Stanford dice así. Miles Stanford dice, el creyente es a menudo acusado de pasividad en su quehacer cristiano. El Señor Jesucristo no era pasivo. El apóstol Pablo no fue pasivo, ni es el creyente pasivo que está buscando crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda Pedro 3:18. La actividad compulsiva no es necesariamente fructífera, como las obras de la carne atestiguan. Miles Stanford no. and Dennis Roxer said, Y Dennis Roxer dijo, Dennis Roxer dice, la vida cristiana es una dependencia activa y una producción pasiva. do you understand that? ¿Ustedes entienden esto? See, we actively depend, Porque activamente estamos dependiendo and then we receive His power y después recibimos el poder de Dios as we're going through the day. a la medida de que pasemos por el día. This is the faith rest life. Esta es la vida de fe y descanso. Now, he's explained this truth in verses 1 through 10. Él ha explicado esta verdad en versículo 1 through 10, Yep. 1 a 10. Now he gives the primary exhortation. la primera exhortación con respecto a entrar al descanso de Dios es, procuremos, pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Now, again, De nuevo, the background of this is the Kadesh Barnea, el trasfondo es Cades Barnea. how they wandered for Eh, 40 years. Ellos estaban desviando en el desierto por Why? 40 años. ¿Por qué? Because they did not trust the Lord. Porque no confían en el Señor. And he wants us now to be diligent. Él quiere ahora que seamos diligentes In other words, to use our volition o para poder usar nuestra volición, to actively seek Him decisiones para poder buscarlo and to depend upon Him y depender en Él each and every day, todos los días so we can enter into that rest. para poder entrar en el reposo, Lest again anyone fall after the same example of disobedience. para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. What example? ¿Cuál ejemplo? The one back in Hebrews 3 Lo que vimos en Hebreos 3 of Kadesh Barnea. de Cades Barnea. Have you ever known someone who's a believer in Christ ¿Ha de vez en cuando conocido un creyente en Cristo? and yet they're not enjoying peace at all? Alguien que no está disfrutando la paz de Dios. They've trusted in Christ for their eternal Ellos salvation, han confiado en Cristo para su salvación but they've eterna, never learned to trust pero Him in their life. nunca han aprendido cómo confiar en Él en su vida. And so their emotions run their life. Entonces, las emociones están en cargo de la vida. Their flesh dominates their life. La carne domina la vida de ellos. They're like the children of Israel Son again, como los wandering hijos de over and over Israel, in the wilderness. desviando en todo el desierto. You see, Canaan land here Porque la tierra de Canaán is not an illustration of heaven, no es una ilustración del cielo, though some songs talked about it like it was. aunque algunas canciones hablan de eso. Because when Joshua leads the children of Israel into Canaan land, Cuando Josué está guiando a los hijos de Israel a Canaán, there were enemies in the land. habían enemigos en la tierra. Nor is this talking about heaven, Ni habla del cielo, because there are no enemies in heaven. porque no hay enemigos en el cielo. No, what he's talking about in this passage is the faith rest life of the Christian life. No, él está hablando aquí de la vida de fe y descanso en la vida cristiana. And we don't want to be guilty No queremos ser culpables of disobedience. de desobediencia.
or unbelief, o incredulidad, as too often we are. porque muchas veces es verdad que tenemos esta tendencia. But keep in mind that faith in the Lord is always connected to the Word of God. Pero tengan presente que fe en la palabra siempre está conectado a la palabra de So Dios. what do we read about in verse 12? Entonces, ¿qué dice versículo 12? It's not up there. Versículo 12. El recurso necesario para entrar todos los días en el descanso de Dios es la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma en el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Now the Word of God convicts us at times of sin, La palabra de Dios quiere convencernos del pecado, but it also comforts us. pero también nos da consuelo. It's a two-edged sword. Es una espada de dos filas. And we know that this was the very kind of sword that the Roman soldiers used. Y esta es la espada que usaron los soldados romanos To defeat their enemies. para conquistar sus enemigos. We know this is also the sword of the Spirit. También esta es la espada del Espíritu. Oni? En Efesios 6:17 se llama la espada del Espíritu. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios fue forjada por el Espíritu Santo, en 2 Timoteo 3:16. Y por esto es vida y eficaz como una espada de dos filos, Hebreos 4:12. And this is why we must get familiar with the Word of God. Por esto debemos familiarizarnos con la palabra de Dios. Otherwise, we will believe Satan's lies. O vamos a creer las mentiras de Satanás. Or we will be dominated by pride. O vamos a estar dominados por el orgullo. And God resists the proud, Y Dios resiste a los orgullosos, but He gives grace to the pero humble. da gracias a los humildes. The proud rely on themselves, Los orgullosos están dependiendo en sí mismos, their own thinking instead of God's en thinking, sus propios pensamientos en vez de los pensamientos de Dios. their own way instead of God's Sus way. maneras en vez de las maneras de Dios. And as a result, Y el resultado, they fail fallan, according to God's Word. según la palabra de Dios. We do not want to be guilty of No that. queremos ser culpables. And that's why even as you turn by faith to the Y Lord por every esto, day, cuando estamos dependiendo en fe en el Señor, it is good to remember the character of your God, es bueno recordar el carácter de su Dios, His attributes. sus atributos. It's good to remember your position in Christ. Es bueno recordar la posición que tenemos en Cristo. It is good to remember that no one and nothing Bueno will ever separate you from recordar God's que love. nadie ni nada va a separarnos del amor de Dios And to get oriented to His grace. y para ser orientados a su gracia. It's good to remember the promises Es of God. bueno recordar las promesas de Dios And they are wonderful promises. y son promesas maravillosas. And it's also good to También remember es bueno that one day recordar que un día we will give an account vamos a dar cuenta to the Lord al Señor of how we lived our life. de cómo vivimos nuestras And in the vidas. meantime, Y mientras tanto, He sees what's really going Él on, vea exactamente not lo only que in this pasa, world, no solamente en este mundo, but in our hearts. sino también en nuestros corazones. That's what the writer talks Esto about es in lo verse que dice el 13. escritor en versículo 13. En fin, este serio recordatorio en cuanto a la posibilidad de entrar en el descanso diario que Dios ofrece es un reconocimiento de los omniscientes ojos de Dios que todo lo ven y por lo tanto estamos totalmente expuestos a Él. También debemos recordar que tendremos que dar cuenta de nuestras vidas a Él desde el momento de nuestra justificación. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. And so we should live our lives each day with a sense of God's presence. Entonces debemos vivir nuestras
vidas cotidianas con un sentido de la presencia de Dios. To know that He understands all our needs. Sabiendo que Él conoce todas nuestras necesidades And He cares about y us. que Él tiene cuidado para nosotros. He loves us. Nos ama. When we sin, He wants to forgive us. Cuando pecamos, Él quiere perdonarnos. When we fall, Cuando fallamos, He wants to pick us up. Él quiere ayudarnos. When we're discouraged, Cuando estamos He wants to desanimados, encourage us. Él quiere animarlos. He loves us deeply, Nos ama profundamente, but He also knows our motives. pero Él también sabe todos And He nuestros knows if we're trusting motivos Him or not. y Él sabe si nosotros estamos confiando en Él o no. And so we one day will give an account to Him. Entonces un día vamos a dar cuenta a Él. Now, as we think of this, Ahora pensando en eso, we're not talking about, no estamos hablando again, the fact that el hecho de que we're saved or not. somos salvos o no. Salvation is a free gift, La salvación es un and we can know we're regalo saved the moment we y es trust in posible Christ. saber que somos salvos en el momento que creamos en Cristo. But in addition to that, Pero en adición a we're eso, talking about the judgment seat of estamos Christ, hablando del tribunal de Cristo, where we will give an account to the Lord donde vamos a dar cuenta al of Señor how we lived our de life cómo vivimos nuestras vidas after we were cristianas saved. después de ser salvo. And so, where do you turn in your time of need? ¿Dónde vamos en nuestro tiempo de necesidad? Some turn to pills. Algunos a las pastillas, medicamentos, And while there can be a place for medication, y aunque hay lugar para medicamentos, this is never to be a replacement for the Lord. este nunca debe reemplazar al Señor. Some turn to therapy. Algunos van a la terapia. And while consejos. getting biblical counsel can be helpful, Y aunque tener consejos bíblicos puede ser de ayuda, we know that human counsel sabemos que los consejos that is humanos contrary to the Word of God is que not. son contrarios a la palabra de Dios no nos ayuda. Some turn to drugs and alcohol. Algunos usan drogas y alcohol. Some just try to forget about life and just binge watching the internet. Algunos tratan TV. de olvidar la vida y están mirando el televisor todo el tiempo. And they hope that when the program is over, their life might be better. Y ojalá que cuando el programa termina que su vida se ha mejorado. Some turn to Eastern visualization or transcendental meditation. Algunos están usando meditación trascendental. They're all looking for hope. Todos buscan esperanza. They're looking for an escape. Todos buscan un escape. They're looking for a solution. Todos buscan una solución. But none of these things will ever meet our need. Pero ninguno de esos van a alcanzar nuestras necesidades. And then some, because they are hopeless, Hay algunos porque no tienen esperanza, just decide to end their life. deciden suicidarse. This is not a solution Este no es una solución that God wants. que Dios quiere. This is sin. Este es pecado. Instead, God wants us to know Pero en vez, Dios quiere que nosotros that sepamos He is the que ultimate problem Él solver. es Él puede resolver todos los problemas del And He vida. wants us to know the truth of verse 16. Y Él quiere que sepamos la verdad de versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. And so, as we're going through our day, Mientras que caminamos día tras día, we can keep depending on the Lord. es posible confiar en el Señor. We can keep going to the throne of grace. Que podemos ir al trono de la gracia. It's not only a throne, No es solamente un trono, but it's a throne of grace, pero es un trono de la gracia. not a throne of judgment. No un trono de juicio. And He's there to meet us in our time Y of Él need. está allí para alcanzarnos en nuestro tiempo de necesidad. And this is why He promised in the Old Y por Testament eso Él nos ha prometido en el Antiguo Testamento the same concept of the faith el rest life. mismo concepto de la vida de fe y descanso. Isaías 26, 3, 4.
Tú aguardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 26, 3, 4. This word, perfect peace, La palabra completa in the paz Hebrew is literally en hebreo, shalom, shalom. shalom, shalom. It's saying God wants to give you peace, peace. Dice que Dios quiere darte paz, paz. Peace, and then more peace, Paz y más and paz. more peace, Y más paz. perfect peace, Paz perfecta. complete peace. Paz completa, completa paz. This is what he wants. Esto es lo que Él quiere. But it's only true when our minds are stayed on him. Pero solamente es verdad cuando nosotros mentes, pensamientos That he is en our focus. ti perseveran. And Que then Él we es walk by nuestro faith. enfoque y caminemos por fe. So the encouragement is to walk by faith in the Lord Entonces estamos animados a caminar en el Señor. and let him give us this peace. Y deja que Él nos dé esta paz. As we're completa paz. reminded that he is strong and powerful. Porque Él es fuerte y poderoso. We see this in Isaiah 30. Vemos esto en Isaías 30. Isaías 30, 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Isaías 13, 18. Now it is true there are times when we have to wait on the Lord. Es verdad que hay tiempos cuando tenemos que esperar por el Señor, Because he does not always fulfill his promises immediately. porque Él no cumple sus promesas de inmediato a But you veces. know there are times when God is waiting on us. Pero hay tiempos cuando Dios está esperando por nosotros. He wants to show us his grace. Él quiere mostrarnos su gracia. He wants to exalt his mercy. Él quiere exaltar su misericordia, Because he's a just God. porque Él es un Dios justo And he wants us to trust in him. y Él quiere que nosotros confiemos en Él. And he's saying, I'm waiting on you now. Y Él está diciendo, estoy esperando en ti ahora. You've been turning to everything else, Tú has tratado toda otra solución, but you're not turning to me. pero no está usando mí para soluciones. You have relied on your own plans, Has apoyado en sus propios planes, but you haven't relied on my plan. pero no has apoyado en mis planes. You have tried to solve this in your own strength, Has tratado de resolver esto en tus propios esfuerzos, and you haven't relied on my word or pero no te promises. has apoyado en mí, en mis promesas. So he's waiting on us sometimes. Él está esperando en nosotros a veces. And when we finally quit, Cuando por fin Lord, I can't do this. decimos, Señor, no lo puedo Lord, I hacer. give this problem to you. Señor, yo te lo doy este problema. Lord, what does your word say Señor, about ¿qué this? dice tu palabra de eso? Lord, I'm relying on you. Señor, estoy apoyándome en Él, en ti. He blesses us with this Él peace. nos bendice We start to get divine direction in our life. y recibimos por fin una dirección divina en nuestras vidas. He begins to show us Y Él empieza a his mostrarnos grace la in gracia a practical way. en una manera práctica. Now, in Isaiah chapter 40, En Isaías 40, in verse 9, versículo 9, can you turn there, Moni? Oh. That the nation of Israel were discouraged. la nación de Israel, ellos fueron desalentados, desanimados. And they've had some very difficult days. Y habían tenido algunos días muy difíciles. And at the end of verse 9, Y en el fin de versículo 9, en Isaiah 40, Isaías 40, Sorry, 40. and verse 9, he's going to say, this is what I want you to do.
Él va a decir, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. You are discouraged. Ustedes están desanimados. I want you to lift up your eyes, Quiero que ustedes levanten los ojos. and I want you to behold your God. Quiero que ustedes ven su Dios. Isaías 49. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. And so, as they start to remember who their God is again, Y entonces, como ellos recuerdan quién es su Dios, he asks them a question in verse 25. en versículo 25, Él les haga una pregunta. Isaías 40, 25, 26. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. When you look up in the skies, Cuando observamos los you cielos, see the greatness of God. podemos ver la grandeza de Dios. He sustains the universe. Él sostenga el universo. And yet, what is amazing Pero el maravilloso, is he cares about you and me. quiero que Él está preocupado por ti y por mí. And if he can sustain the universe, Y si Él puede sostener el universo, can't he help you in your problems? ¿no puede ayudarnos en nuestros problemas? So he asks another question in verse Entonces, 27. Él haga otra pregunta en versículo 27. Versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. There are times when we begin to complain. Hay tiempos cuando vamos a murmurar. Doesn't God know my situation? Dios no sabe la situación. Doesn't que he know tengo. how difficult it No is? sabe qué tan difícil es mi situación. And if he knows, Si Él sabe, why doesn't he do something about ¿por it? qué no hace algo? And many trials in our lives Y muchas pruebas y dificultades en nuestras vidas are timing problems. están asuntos de tiempo. As we know the promise of God, Porque sabemos las promesas de Dios. but God seems slow to act. Pero nos parece que Dios es muy lento para actuar. Sometimes because he's waiting for us to trust him. A veces que Él está esperando que nosotros confiemos en Él. In other cases, it's just not his time yet. En otros casos no es su tiempo todavía. And so we see another question in verse 28. Versículo 28, otra pregunta. Versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Again, we see that he's asking them questions so they would evaluate their thinking. Él está haciendo preguntas para que ellos pudieran evaluar la manera de pensar. When we fail in the Christian life, Cuando fallamos en la vida cristiana, we fail in the basics, fallamos en las cosas básicas, in walking by faith, caminando por fe in the character or promises of God. y en conociendo las promesas y el carácter de Dios. And God is the everlasting God. Dios es el Dios que vive por siempre. He is the Lord. Él es el Señor. He is the promise-keeping relational God. Él es un Dios relacional que cumple sus promesas. He does not get tired like we do. Nunca se cansa como nosotros. And his understanding is unsearchable. Y su entendimiento no se puede escudriñar. And what does he say in verse 29? Y en versículo 9, ¿qué dice? Verse 29 right here. Oh,
Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. And this should be an encouragement to us. Y este debe animarnos. He wants to give us power. Él quiere darnos el poder. He wants to give us strength. Él quiere darnos las fuerzas. But it's only as we rely on Him that He Pero does es this. solamente cuando nos apoyamos en Él que lo haga. So what does He say in the next two verses? ¿Qué dice en los próximos versículos? Versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. God wants us to wait on Him Dios quiere que because we have no strength. esperemos en Él porque no tenemos He fuerza. wants us to admit we are helpless Quiere que admitemos que que podemos. somos sin ayuda until He acts. hasta que Él obra por nosotros. And by the end of this passage, Y en el fin de este versículo, we see that He Pasaje. promises us Él nos prometa to give us what we need darnos lo que necesitamos to face the promises of life para or the enfrentar problems of life. los problemas de la vida With these wonderful promises con estas promesas maravillosas from a God who can keep His de un promises. Dios que guarda sus promesas. And this should encourage us Y today. este debe animarnos hoy en día. And so I would like to end where we began, Entonces quiero terminar donde empezamos. in Romans 15. Romanos 15:13. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. And I want to ask you, where has your focus been? Y quiero preguntarles, ¿dónde ha estado su enfoque? First and foremost, Primero y principal, on yourself, en ustedes mismos, on others, en otros, on your en las circumstances, circunstancias or is it on the Lord? o en el Señor. Are you remembering what He is like? ¿Se acuerdan cómo es Dios? Are you spending time reminding yourself of the promises of God? ¿Están pasando tiempo acordándose de las promesas de Dios? Are you casting your cares upon the Lord ¿Están because He cares for you? dando todas sus preocupaciones en Él porque Él les cuida? And even praying for wisdom Y aún orando para in sabiduría the decisions you're making. en las decisiones que toman. As you do, En eso, as you walk by faith, caminando por fe, as you rely on Him, apoyándose en Él, remember He's the God of hope. se acuerda que Él es el Dios de esperanza. He will fulfill His Él promises. va a cumplir sus promesas. He will fill you with joy Él and va a peace. llenarte con gozo y paz. And you will have an abundance of hope. Y usted va a tener una abundancia de esperanza. Our hope is not Nuestra esperanza no está they need to find a vaccine. que, bueno, ellos necesitan hallar una vacuna. That's not really where our hope is. Este no es donde debemos tener nuestra Our hope is esperanza. in the Lord, Nuestra esperanza está en el Señor and that His grace is sufficient. y que su gracia está suficiente. And as we walk by faith Y caminando en fe and we rest in Him, y descansando en Él, God then can use us Dios puede usarnos as an encouragement to the saved animando a los no and as a salvos witness to the lost. y como testigos para los perdidos, And He does this all through the power haciendo of the todo Holy en el Spirit. poder del Espíritu Santo. I trust this message Confío que este mensaje has been an ha encouragement to your sido heart. algo que les ha animado. Let's pray. Oremos. Father, thank you once again Padre, gracias otra vez for the Word of God para la palabra de Dios and for the rest you have provided for y us. para el descanso que nos ha provisto. Encourage these believers. Que estos creyentes pueden ser animados. Give them joy and peace as they faith rest in you. Delos gracia y paz cuando están May they abound in descansando hope, en ti, abundando en esperanza. not by walking by No sight, por caminar por vista, but by walking sino by por faith. caminar por fe. And taking advantage of the opportunities they have
y con las oportunidades que ellos tengan to pray, para orar, to be a witness, ser testigos, to encourage others, animando a los demás, their family, sus familias, their neighbors. sus vecinos, Continue to protect each and every one of us. que por favor continúa protegiendo todos nosotros, Even from this COVID, aún de este COVID. or enable us to recover. Y si lo tenemos, que pudiéramos recuperar. And if not, Y si no, we know our times are in your hands sabemos que nuestros tiempos están en and tus that we have a manos. wonderful Y future que to look tenemos forward to in heaven. Un futuro bonito en el cielo, That we can abound in hope abundando en esperanza, because of the God of hope that you are. por el Dios de esperanza que estés. Thank you especially for Jesus Christ, Gracias por Jesucristo, who loved us and gave que nos himself. amó for us. y se entregó a sí mismo por We nosotros. thank you so much. Gracias. In Jesus' En name, el nombre de Cristo. and amen. Amén. Now I want to encourage you Quiero animarles that there will be a number of messages in this series que vamos a tener algunos mensajes en esta serie that are designed to encourage you diseñados a animarlos and give hope in your salvation, y dar esperanza en tu salvación, your eternal security, su seguridad eterna, your position in Christ, su posición en Cristo, living the Christian life, viviendo la vida in cristiana, your marriage, en sus in matrimonios, your singleness. sus soltería. And I will, at the end of the series, Y en el fin del serie have a message or two voy a tener un mensaje about heaven del cielo and the new heavens and new earth, y los nuevos cielos y la nueva tierra, where our hope donde nuestra will esperanza become sight. va a ser como vista, Because God has promised porque Dios ha prometido and He is faithful. y Él es fiel. I know this is a little difficult, Yo sé que este es un poco listening to difícil, English and Spanish back and escuchando forth, a inglés y español, but thank you for joining us. pero gracias. We love you Le amamos and look forward to seeing you y estamos y queremos verles en el futuro, either on earth o en la tierra, or in the air o en el aire, or in heaven. o en el cielo. Thank you. Gracias.